Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de La Búsqueda, cuarta temporada, segundo episodio. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros, que nos escuches durante este tiempo y sobre todo en este espacio de animación laical, seguir reflexionando en base a la vocación, al ser laico y a la espiritualidad. El día de hoy con un invitado también muy especial y gracias por escucharnos. Tenemos el día de hoy a un súper pastoralista de un colegio. Por favor, ¿te presentas? Te agradezco mucho. Un gusto estar con ustedes por este medio. Mi nombre es Diego Misael Lozano Luna. Estoy trabajando en el Colegio Champañat, un espacio muy bonito, que me da mucha vida, que me permite contactar y vaya, día con día que estoy ahí me renueva. Y pues muchas gracias por la invitación, de verdad te agradezco. Creo que es un espacio padre para compartir, resonar en ideas y que al final de cuentas es esto, ¿no? Un compartir, un intercambio de ideas. Y muchas gracias por final, dejarme ¿cómo estar aquí. Construir juntos, ¿no? Construir juntos una reflexión que no se acaba, que al final vamos totalmente construyendo, vamos haciendo. Y tema que me toca a mí, Diego, de tu punto de vista, de tu experiencia de todos los días, ¿cuál es la función de un laico, de una laica, en el entorno eclesial? Híjole, me agrada mucho que empieces diciendo es un tema que no se va a agotar y que al final de cuentas es un intercambio de ideas. Yo creo que es una pregunta que vale la pena hacerla y si desde mi punto de vista es el compromiso. Creo que el papel del laico debe ser un papel de asumir un estilo de vida, de estar en la perspectiva de lo que se suponía que seguimos, que es a Jesús, y que no se acaba o no se limita solamente con hacer actos piadosos, participar de la Eucaristía, rezar. O sea, son medios para crecer, pero creo que el papel del laico debe dar más. Debe hacer más y no reducirse a estas expresiones. Pero bueno, creo que lo vamos a ir desarrollando y poco a poco. Entonces, en el pasado episodio vino Renato. Claro. Alguien de mi edad. Alguien de mi edad con experiencia. De acuerdo. Y el día de hoy, bueno, es un joven, un chavorruco, que es importante y sobre todo, ahí compartíamos en esa ocasión que él y yo pues fuimos creciendo en una idea laical, como tú lo dijiste ahorita, piadosa, que no es malo, no es negativo, o sea, es parte de construir iglesia también. Pero crecimos sabiendo que ser laico es la persona que recibe, es la persona que va a misa los domingos, fiestas de guardar, que reza el rosario, el arma poderosa, ¿no? Y que sobre todo, pues cumple con los ritos, con las normas, ¿cierto? Pero un joven como tú, ¿a qué te reta ver una iglesia que todavía está encasillada en ver a los laicos de una forma pasiva? ¿A ti qué te reta, Diego? Híjole, quiero responder a tu pregunta. A veces genera desánimo. Sí, y yo creo que voy a responder como con muchos jóvenes. Genera tanto desánimo y tan poca identificación. No es mi respuesta, pero podría entender que algún joven pueda decir, pues no me representa la iglesia, no es este el estilo de vida, no es este a lo que quiero aspirar, entonces se termina alejando. Entonces, ¿a qué me reta? Tiene que renovarse. ¿A qué me reta? O sea, el buscar nuevas maneras, pero de verdad que sean nuevas. Y ahorita que te escuchaba, que decías, bueno, nos tocó una visión de iglesia donde éramos receptores, me quedaba pensando mucho en la educación. Luego se parece mucho este papel del laico con el papel, bueno, laico y la iglesia con el papel de lo que ha sido la educación, ¿no? Donde el alumno, los estudiantes eran los receptores del conocimiento, el maestro equiparando todo, exactamente. Parecería que son escenarios muy similares, donde el sacerdote es el que sabe, el maestro es el que enseña y los otros son los que reciben. Y yo creo que tanto la educación como el laico debe dar esos otros pasos, o bueno, más allá de la educación, la iglesia, es necesario dar otros pasos donde se entiende
un rol, hablando de quien ocupa, Sí, sí, sí. hablando de la iglesia, en este caso de la jerarquía o los presbíteros, un rol de ser facilitadores, Sí, así de es. ser promotores de una vivencia de espiritualidad que te lleva al compromiso y no te reduzca a solo encuadrarte en ciertos contenidos. Y bueno, y por eso me encanta mucho comparar, porque lo mismo aquí que Sí, claro, acá en la totalmente. educación, o sea, busca. Y es que digo, la estructura, no sé tú qué opinas, de una forma da seguridad, Sí, ¿cierto? sí, sí. La estructura eclesial da una seguridad porque mucho tiempo se manejó la idea de que tengo la salvación y yo soy el que administra la salvación, ¿cierto? Sí. Entonces los laicos y laicas pues son los que tienen que portarse bien para poder acceder a la salvación, ¿cierto? Pero ¿será real eso, Diego? No. Eso está en el Evangelio, Jesús dijo No, algo así jamás. parecido. ¿Qué Jamás. opinas? Yo no recuerdo, a menos en que suponías 15 lo menciona, Ok, algo así. ok. No, definitivamente, incluso, qué gran acierto. Me parece es en el Concilio Vaticano II, cuando se quita esto de fuera de la iglesia no hay salvación. Así es. Qué gran acierto el salir de la estructura. Y acabas de decir unas palabras bien interesantes. La estructura en las que nos hemos envuelto nos da seguridad. Sí, sí. Y qué tanto miedo nos da ir a estos otros lugares donde no sabemos qué hay, Ujú, ujú. donde es desconocido, donde es novedoso, nos reta y es como mejor, más vale malo conocido que bueno por conocer. A Claro, veces así es, actuamos de esta así es. forma. Entonces yo creo que a veces uno de los identificación de los problemas, el que no hay un papel protagónico del laico, Ujú. que debería de serlo, pues a veces gira en estas dos direcciones, ¿no? Tanto de alguien estructura Sí, sí, sí. que a veces busca conservar, como de también un papel de laico que dice esto es muy cómodo, no me Ok, mueve a más, claro. me limito a ir a misa los domingos, y si es que bien va, Si es que y si tengo es que, tiempo. y ya, o sea, y todos estamos cómodos y hacemos como si somos laicos y Sí. como si creemos y como si seguimos a Jesús. Y como soy bueno, y como sintiendo el amor, pero es muy difícil. Diego, entonces, con lo que estás ahorita comentando, quiere decir que como laicos, laicas, tenemos una vocación, ¿cierto? Totalmente. No solamente los religiosos, sacerdotes, que también lo comentamos con Renato, no solamente ellos tienen la vocación, el llamado de Jesús. A ti en especial, Diego, ya para no hablar así de cosas generales, Ajá, sino ya abstractas y eso. contigo, a ti en especial, ¿qué percibes que Jesús te llama? ¿Cómo lo percibes? ¿A qué te llama Jesús? Me queda claro que no hay Ajá, una sí. voz que diga, Ajá, sí, sí, Diego, sí. sígueme, ¿no? ¿A ti no te ha pasado así? No, Ah, no. nunca. Bueno, esperemos que ni a mí ni a ti nos pase, Me porque pegaron un susto entonces que no me habrá que quieren. visitar un psicólogo. Eh, yo creo que hay mensajes, hay claves de la propuesta de Jesús en el Evangelio, Ok, pero cuando uno va a la propia historia, y ahora sí, hablando en personal, cuando contacto con mi propia vida, con mi propia historia, y descubro cómo ha estado presente Dios, descubro sus maneras en cómo me ha hecho sentir amado, creo que la invitación es amar al modo en cómo Él me ha amado. Entonces, para responder tu pregunta en concreto, ¿cuál es mi vocación como laico? Pues a mostrar ese rostro cercano, como Él ha sido conmigo, así es. a mostrar ese rostro amigo, hermano, pues sí, misericordioso, Ok, ok. porque claro, yo creo que mi experiencia de encuentro con Dios parte de ahí, del haberme sentido amado, perdonado en algún momento importante de mi vida. Algo bien importante que dices, Diego, es esa parte, fíjate. A mí eso me ha llevado mucho a una reflexión. Quiere decir que el llamado de Jesús primero es a sentirme profundamente amado y perdonado por Él. Y quizás entonces yo de alguna forma transparentar ese perdón que Él me da. Sí, sí, sí. Y ya de ahí, o sea, creo que es como una primera pauta Ok, y de ahí se va desencadenando otros procesos, o sea, necesito primero reconocerme con estas mismas palabras, amado y perdonado, ujú, y en consecuencia puedo permitirme dar más pasitos. Le voy a decir con estas palabras sí, muy aprendidas de la filosofía, son las condiciones de posibilidad ujú, que me permiten
poder entonces entrar en relación con Dios. Claro. Porque con Dios y con las demás personas. Porque si no parto de reconocerme amado y en consecuencia aceptado, pues es difícil que entre en relación con algo más. Exacto. Si no parto, perdón, de sentirme sí. perdonado, Ujú. pues me voy a acercar con culpa. Claro, así es. Marco distancia entonces. Y es que si no tengo una experiencia profunda que cambia mi vida, sigo repitiendo doctrinas y normas que estoy aprendiendo y que me causan seguridad, Sí. ¿no? Pero al final, quizás una primera vocación a la que somos llamados y llamadas, primero es a saberme profundamente amado por Dios, y no sé si también después a sentirme un hombre libre y una mujer libre. Porque entonces, al sentirme amado por Dios, Él no me va a obligar a seguir normas o Sí. leyes. Y Me invita a ser libre, ¿cierto? totalmente. Y es un padre, o sea, vamos desentrañando como estos caminitos, entendiendo sí. que cada proceso es muy único. Muy. En la medida en la que me reconozco libre, entra ahora sí la parte de la decisión y de la vocación. Que malamente a veces hemos reducido cuando decimos vocación. Ah, pues sí, ser sacerdote, ser casado, ser religioso o ser célibe. Quitémonos. Ajá. Ahí se cerró. Y es como dar otro paso, es decir, a ver, quitémonos de esto. La vocación va más en amplio. La vocación parte desde este procesito de haberme reconocido amado y en consecuencia libre para. ¿Para qué? Para decidir, para dar más pasos. Y yo creo que una vez que están esas condiciones se permite iniciar un proceso bonito donde nos permitimos, ahora nosotros, o quienes están en el proceso, dejar que Jesús o Dios vaya formando el corazón con los mismos sentimientos, pues sí, del Hijo. Bueno, no quisiera entrar como tantas cuestiones teológicas, pero no es una reflexión al 100% mía. Hay autores que lo dicen, quien va formando el corazón es el Espíritu Santo. Y es darnos la oportunidad de que lo vaya formando. ¿De qué manera? Al estilo como lo formó con el Hijo, o sea. Claro. Y en la medida en la que me permito formar este corazón, pues se van suscitando estas otras cosas, que es la compasión, que es la búsqueda de la construcción del reino, que es no ser indiferente, no ser pasivo, y se va dando ahora sí que por añadidura. Así es. Digo, ¿y tu proceso ha sido fácil? No, o sea, definitivamente no, pero sí muy bonito. Es que fíjate, mucha gente luego pensamos, me incluyo también, que solamente sanar una sola vez y ya, ¿no? O sea, ya, ojalá, ¿dónde lo venden? Ya sané una vez y adelante, ¿no? No sé, la muerte de mi papá, ya la sané. Checklist. Ajá, ya. Y no, o sea, no es tan fácil, ¿no? Y el seguimiento de Jesús no es solamente decirle sí. Dirían también, es mucho sí. Es mucho. Y a veces no. Decirle, no, ya no quiero. O me rajo. Está muy difícil. La vida no es color de rosa y lo sabemos, ¿no? Y al final la vocación, también laical, va respondiendo en la medida en la que voy viviendo. Y llega un momento, quizás a ti te ha pasado, yo tengo 50 años, entonces... Poquitos, joven, tus primeros 50. A veces he tenido una vida así, espectacular, que digo, wow. Y de repente es como que, viene la tristeza y el dolor, ¿no? Pero también ahí entra la vocación, ahí también entra el llamado. Sí, o sea, no sabía si era una pregunta o una afirmación, pero si fuera pregunta, sí, al final de cuentas, el llamado y la respuesta es un sí sostenido, Claro. y un sí que se tiene que renovar. Y es tan así que día con día es sí, y momentos en los que dices, me agrada mucho como dices, hay momentos en los que no me dan ganas. Gracias Dios, gracias Jesús, está chido tu proyecto, pero hoy no me dan ganas, hoy no me late. Y yo sé que a lo mejor alguien puede escandalizarse y decir, pero ¿cómo le vas a decir que no, Jesús? A veces el corazón está así. Y en esos momentos es también darnos la oportunidad de ir a la fuente y dejar renovarnos. Y es que fíjate, me quedé pensando ahorita que estaba escuchando que confundimos en ese proceso que voy yo caminando y sanando y emocionándome con mi vida, parecería que la santidad está muy ajena a eso, ¿cierto? Y vamos entrando ya al tema de espiritualidad.
¿va? Hay un proceso vocacional donde voy buscando mi plenitud, mi sentido de vida quizás, más que si voy a ser casado, soltero, cura o monja, voy buscando quizás mi sentido de vida. Y parecería que la persona santa es la persona ajena al dolor, ajena al sufrimiento, porque confía mucho en Dios, ¿no? Y Dios siempre le va a pedir cosas que puede realizar. Con este contexto que estoy armando ahorita, donde no hay perfección, y que a veces la espiritualidad se tiene este concepto de perfección, porque es la presencia de Dios. Tú, Diego, ¿cómo ves tu espiritualidad? Ok. Me es difícil responder sin antes regresar a todo el panorama que fuiste armando. Sí. Y quiero empezar. Perdona que me desvíe un poquito, pero quiero empezar cuando hablas de laico. Vienen a mi mente esos tres temitas y que vale la pena darle una vueltita más. Sí. Laico, santidad y espiritualidad o vivencia. Y para cerrar el tema un poquito de lo laical o laico, yo creo que es el momento o el tiempo de laico, eclesialmente, es el momento del laicado. Por todo el contexto que está eclesial, sí o sí tiene que ser el momento del laico. Sí. 2, el tema de la santidad, pues claro, tradicionalmente nos hemos encontrado con modelos pues irreales, donde nos presentan nos presentan una imagen de santo así que parecía que sacrosanta y pulcra. Ajá, exactamente, pues son irreales y muy alejados de lo que es la realidad, de lo que es la experiencia del día a día. Entonces luego nos desmotivamos y ay no, pues entonces la santidad no es para mí. O si alguien dice quisiera vivir un proceso de santidad, nos suena raro, o sea, este güey, ¿qué onda? O sea, ¿qué quiere? ¿Está loco? Y yo creo que no es algo que alguien quiera, porque entendemos la santidad de una manera. Cuando nos permitimos entender la santidad como la plenitud la plenitud de mi experiencia, que parte del encuentro con Dios y me lleva a donarme o amar y ser congruente con esto, creo que ya se hace más accesible. Bien, cierro con este segundo. Y ahora sí, hablar de espiritualidad, por eso digo que va de la mano, pues parte de la experiencia y cómo vivo yo mi espiritualidad. Pues creo que no hay un canal único para decir de esto la nutro y de esta manera la reproduzco. Partiría de entender que la espiritualidad es algo amplio. La espiritualidad es una dimensión corporal, mental, sentimental. Y en la medida en la que entiendo todo esto como un uno donde también habita Dios, pues ya ahí va de ganancia. Entonces, ¿cómo la vivo? Pues sabiendo que a lo mejor en el ejercicio pues también estoy alimentando el espíritu, que también en las prácticas piadosas podría ser, bueno, sí, claro, pero también en el encuentro con las personas, en el seguir estas cosas que están, los sueños, los anhelos, los ideales, en el contacto con las personas que veo que más necesitan, pues son maneras de vivir la espiritualidad y no se agotan a únicas acciones. Así es. Entonces quiere decir que un laico, una laica que no tiene consagración puede ser santo. Por supuesto. Desde la realidad que vive todos los días. ¿No? Por supuesto. Sin esa imagen sacrosanta, pulcra, sin decir nombres ahorita, pero que quizás a veces esa imagen de santidad es gente que uno lo ve inalcanzable, ¿no? Porque es cuando ven las palabras, aquí soy mundano, yo no puedo. Es que pues no es real eso, ¿no? Entonces quiere decir que como laico, como laica, si vivo mi ser bautismal, puedo conseguir siendo yo mismo, pues ser santo. Sí. Le diste al clavo, o sea, ¿y de qué va? Viviendo esto, viviendo lo bautismal. Tristemente, para bien o para mal, con todos estos cambios, sabemos históricamente que hay en la iglesia, pues el bautismo ya se hace desde infantes.
Entonces, pues no recordamos y no entendemos lo que adquirimos como compromiso en el bautizo. Pero para las primeras comunidades era algo radical. Claro, claro. Incluso, había un momento en el que decías, un laico que no hace los votos religiosos, decía, pues es que creo que antes, o sea, ni siquiera era necesario pensar en la vida religiosa, o sea, claro, el bautizo era tan radical, o la vivencia de vivir la propuesta de Jesús era tan radical, que ni siquiera era de más, o sea, ya mismo, ya era por sí mismo al aceptar bautizarse, vivir de otra manera. Entonces sí, en la medida en la que somos congruentes con lo que es la invitación o la promesa bautismal, y nos vamos dejando llevar por eso, pues sí, podemos aspirar a la santidad. Es un caminazo. ¿Y qué es el bautismo? Pues aceptar la propuesta de Jesús, claro, seguirle y... O sea, más que la aceptación de la fe, el credo, o sea, es aceptar, creo yo, una propuesta al estilo de Jesús. Claro, sí. Te escucho, Diego, y me da esperanza, ¿no? Y creo que lo que nos están escuchando ahorita, escuchan esto y dicen, pues sí puedo, o sea, yo le digo sí a Jesús, a veces me equivoco, pero sigo caminando y sigo sanando, sobre todo sigo queriéndome enamorar más del proyecto del reino de Dios, ¿no? Y la propuesta de Jesús, que es un estilo de vida, una forma de ser feliz. Vamos con... Sí, Diego, bueno, por favor, bróchale. Y aprovecho ya también como para ir cerrando esto, porque entiendo que vamos a cambiar de tema. También hablar de espiritualidad. Bien, hablamos el centro que es Jesús, pero también vale la pena cambiar el horizonte o hacia dónde estamos dirigidos. Y recordaba que mencionabas, luego entendemos que tiene que ver hacia la perfección. Hay un autor, que creo que lo conoces, sé que sí, que cuando leí su libro, Hansel Brum, uno de los libros que más me encantó es Una espiritualidad desde abajo. Puta, me cambió. Yo creo que me cambió mucho ese libro, la concepción de fe. Y a quienes nos están escuchando, si tienen la oportunidad, se los recomiendo, porque es dar la vuelta y decir, la espiritualidad no es la aspiración a la perfección, es partir de lo imperfecto que soy, y que con eso me acepto y me reconozco amado. Así es. Simplemente, por pura gracia. Solamente reconocerme amado, ya con eso, ¿cierto? Reconocerme amado, y desde ahí todo lo que se puede suscitar. Y ya como recordarán, ya tenemos este nuevo momento donde aquí tenemos en este recipiente varias preguntas que responderemos tanto Diego como yo. Entonces, Diego, agarra tu pregunta, por favor. La mano santa. A ver, ¿qué te sale? Lo que sea, tienes que responder. ¿Traigo dos o son solo una? Uno nomás. Yo vamos a agarrar aquí una, lees la pregunta y la respondo. Órale, qué profunda, ¿eh? ¿Cómo era tu infancia, Chan? ¿Hubo algo que ya apuntaba a tu camino actual? Está profunda. ¿Cómo era mi infancia? Yo creo que fui una persona que crecí en un seno muy católico, tradicional. Muy desde esta visión, más cuadrada. Y una perspectiva de Dios un poquito más castigador. Sí. Experiencias que entorno, contexto, alteño. Sí. Y sin embargo, diría, y pese a eso, fui encontrándome también con un Dios, no el Dios de la doctrina, ni el Dios del templo, ni el Dios de mi colegio, sino otro Dios, un Dios que ya desde niño me hacía sentir amado. Y eso era algo muy padre. Así es. Que me hizo tomar muchas decisiones de vida, de apuesta, de entrega, y que me fueron marcando, y les seguiría apostando, y si volvieran a hacer, tanto me llenaban que lo seguiría dando. Entonces, a la segunda pregunta que hice, ¿hubo algo que ya apuntaba a tu camino actual? Yo creo que sí. Y no eran las estructuras, era este Dios que me iba impulsando a encontrarme y a encontrarlo de otra manera. Frente a estas formas un poquito más cuadradas y visiones no tan cercanas a lo que creo que es Dios, como experiencia de amor y como experiencia de encuentro con los demás y con el sufriente. Ok. Qué fuerte, y nos comprometes. Muchas gracias. Sobre todo buscar a Dios. Buscar a Dios, porque
no se agota solamente con lo que se nos presenta, ¿no? Pues me es parecido, no quito los lentes porque no lo veo de cerca. Dice, ¿qué te conecta con la espiritualidad en tu vida cotidiana? Újale. Desde hace ya varios años conecto mucho mi espiritualidad con lo que hago todos los días, con estar con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, estar aquí en la oficina, trabajar, pensar. Para mí ya la espiritualidad no es algo ajeno a mi vida, sino que poco a poco lo he estado asimilando y adquiriendo como una vida, como mi vida misma. Y no porque sea así muy santurrón, ¿no? Eso simplemente porque yo creo que todo lo que hago va en base a lo que soy yo. Me falta, sí, mucho que descubrir, pero creo que sí, creo que ahí lo voy conectando. Qué padre. Y ahorita dijiste algo que me llama mucho la atención, es que la espiritualidad, pues no es ser otra persona, no es ser no vamos a reproducir el San Francisco de Asís, ni el Marcelino Champaña. O sea, no, o sea, la espiritualidad parte de la autenticidad. Ese soy. Tú eres, exactamente. Y así me ama Dios, y así me invita también a ser rostro y presencia de Él frente a los demás. Y aunque nos pongan modelos de santidad, pues al final es ser yo. ¿No? Son modelos, son caminos, pero nada más. El verdadero camino es el que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. O el Espíritu Santo. Tal cual. Bien, Diego, vamos a ahí como, ya que fue toda la introducción. Como apenas vamos en la vamos con los patrocinadores. No, ok, de acuerdo. No, Este programa es patrocinado por... Hay un documento que tienen los hermanos, se llama En torno a la misma mesa. Uh-huh. Y habla precisamente sobre ser laico y la espiritualidad laical. El número 122 dice lo siguiente, tú ya lo mencionaste varias veces. Lo spoileé. Ya lo spoileaste. Dice, la espiritualidad no nos separa de la realidad, sino que ahonda en ella y nos permite experimentarla desde la fuente. Como Moisés en el desierto hace brotar agua de la roca. Por ello es necesariamente una espiritualidad apostólica. En ella descubrimos a Dios en el mundo y el mundo nos remite a Dios. ¿Vale? Uh-huh. Y vamos entrando precisamente, Diego, para los que están escuchando, también pongo el contexto, él ha decidido estar viviendo el itinerario vocacional laical, marista. Y de alguna forma, seguramente has estado descubriendo, como todo nos ha pasado, cuál es el tinte de esta espiritualidad, ¿cierto? Para ti, Diego, tomando en cuenta que la espiritualidad es encarnada. Es encarnada, tiene que ser. Y que la marista va muy enfocada precisamente a vivir una espiritualidad encarnada. Sobre la espiritualidad marista, ¿qué te da vida? ¿Qué te conecta? ¿Qué te hace decir, sí, por aquí como que bien? ¿El sueldo, el salario? No se gana nada con esto. No, yo de ojalá. No, hay algo que yo no conocía a Marcelino hasta hace 2 años. Uh-huh. Y bueno, poco a poco por el rol he tenido que profundizar y llega un momento donde, caray, esto está interesante. Uh-huh. Hay algo que me atrae y hago mucho clic. Y es un Marcelino apasionado. Así es. Yo creo que sé que la espiritualidad marista da para mucho, pero una de las cosas que se me hacen muy nobles es esa pasión que nos permite ir más allá. Uh-huh. Ir más allá y vivir la entrega por personas muy específicas. O sea, Marcelino lo tenía claro. Por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Así es. Y ya su experiencia, lo que le conmovió con este encuentro con el famoso Montaigne que luego... esa duda entre si se llamaba así o no, existió o no existió, pero al final de cuentas, toda su vida, su experiencia de infancia, educación, o sea, cómo lo fue remitiendo a que en su vocación o en su modo de entregarse, lo viviera desde una pasión y desde un celo, diría yo, uh-huh. que pues parecería que no se cansaba. Okay. Que luego, pues bueno, devino en enfermedades en algún momento, cosas que ya medio conocemos de la vida de él. Regresando, ¿qué es lo que a
me apasiona, pues es esa imagen de que por amor y sensibilidad a la realidad del encuentro del otro, me permite dar este extra. Ok. Y sobre todo, insistimos, perdón que insista mucho en esa parte de tu ser laical, ¿cierto? O sea, tú no estás buscando ser hermano marista. Creo que no. Tengo entendido que no. Pero sí estás buscando quizás algún tipo de camino que te ayude, ya con tu espiritualidad, pues quizás que empate y que te fortalezca, quizás, ¿no? O sea, digo, no es el camino a la salvación, lo marista, sí es una propuesta, un estilo de vida, una forma de seguir a Jesús al estilo de María, ¿no? ¿Sabes? En algún momento leía una definición de qué es la espiritualidad. Yo sé que tenemos muchas definiciones y un autor lo escribió de una manera tan bonita porque sabemos que existen diferentes espiritualidades. Sí. Decía, la espiritualidad es como un idioma para comunicarnos con Dios. No existe el idioma perfecto, pero sí necesitamos una base, un idioma para podernos comunicar. Creo que al final de cuentas, lo marista es una forma de acercarme y de vivir también un rasgo del evangelio, como lo son cada una de las otras espiritualidades. Claro. Que ninguna es mejor que otra, ¿no? O sea, no es competencia. No. Sino que cada uno va adquiriendo la que le va sintonizando. Y como los idiomas, o sea, o las lenguas, permite tener, o sea, un idioma es una visión de la realidad. A mí me encanta filosóficamente hablar de esto. Es una cosmovisión, una concepción de la realidad, lo que las palabras permiten. Yo creo que la espiritualidad también es una forma de entender una visión de la realidad de Dios. Claro. Lo volvemos a decir, no es que una sea mejor que la otra, sin embargo hay unos idiomas que existen palabras que te permiten entender más en amplio ciertas cosas y otras que te permitirán entender otra cosa porque el contexto sí lo invita. A mí, por ejemplo, algo que me gusta mucho, me indica mucho conmigo y que me ha hecho clic con esa espiritualidad es ser el rostro materno de la iglesia. Se me hace como algo tierno, pero algo también cercano, algo con mucha responsabilidad, algo muy entregado. O sea, no solamente es ser rostro materno de la iglesia, no solamente es así de, vengan a mí. No, es la entrega, es la pasión, es todos los días confiar, es todos los días permanecer ¿no? Es reflejar en mi vida lo que Dios ha hecho en mí, que lo dijimos hace rato, y sobre todo poner el tinte de María, ¿no? Acabas de decir palabras que a lo mejor son como muy común o las escuchamos con muchas ligerezas, ser el rostro materno. Pero si le damos un poquito más de profundidad, es ser una mamá. Y ser mamá o ser papá, o sea, no es como que, hoy ya no voy a ser papá. No, a ver, ubícate. Eso es para toda la vida. Entonces, ser rostro materno es también asumir un rol esto es para toda la vida. Exactamente. Al estilo de María, o sea, y si pretendemos ser este rostro materno, como lo fue María, entonces no es como que ahorita sí y ahorita no. Ahorita soy mamá, ahorita no. O sea, no, es vivirnos, es una forma de vida. Será genial que entonces que a la par de los hermanos maristas, cada vez más laicos y laicas, le apostemos a esta vivencia apasionada, ¿no? Esa espiritualidad viva que arde en el corazón, que se quiere compartir y que al final nuestra chamba como maristas es que se conozca a Jesús, ¿cierto? Y hacerlo amar. El que tengamos bien clarito que así como lo amo yo profundamente a Jesús, quiero invitar a otros, no forzarlos, invitar a otros a amar así, porque es mi sentido de vida, ¿cierto? Sí. De ahí se desprende la presencia, el amor al trabajo, etcétera, que son frases que son bonitas, pero en la vida misma es lo que se necesita en los colegios, quizás, ¿no? Entre más colaboradores y colaboradoras le apostemos a esta forma de trabajar, quizás puede ser diferente. Sí. Una frase más del mismo documento, el número 124, dice, y aquí vamos a ponernos aquí bien filosóficos, la vocación de los laicos maristas, laicas, es una nueva expresión del carisma de Champagnat. Por eso, solamente podemos comprendernos en comunión con el Instituto de los Hermanos, forma original del carisma en el que hemos descubierto el tesoro de nuestra identidad.
Y dice aquí una palabra mágica, es una nueva expresión del carisma. El ser laico, el ser laica, no es una competencia con otros hermanos. Ni somos una subrama. Tampoco. Es una nueva expresión. Diego, con lo que has vivido estos 2 años, ¿qué es ese rasgo diferente que un laico le puede aportar al carisma marista? Una visión diferente. Una visión diferente desde un estilo de vida diferente. O sea, si me preguntas qué es lo que le puede aportar al carisma, entendido que luego surge desde una orden religiosa que son los maristas, pues es esto. Un estilo más, perdón que lo voy a decir así, más encarnado, no porque los hermanos maristas no estén encarnados, pero hay un contacto con la realidad distinto. Así es. Entonces creo que también es este otro aporte, que el laico marista o de otra espiritualidad, o sea, yo creo que entendamos lo laico en general, o sea, como laicos, como personas que creemos, que nos sentimos profundamente amados y que vivimos o queremos vivir desde la propuesta de Jesús, podemos aportar esto a la iglesia. En lo concreto de lo marista, podemos aportar esta presencia, podemos aportar esta cosa, este rasgo materno, no porque los hermanos no lo tengan, lo tienen y a su modo. Nosotros lo tenemos ya a nuestro modo. Así es. Entonces podemos traducir estas cosas desde nuestra experiencia. Y también es un aporte, porque al final de cuentas lo que más hay en el mundo pues, son laicos. Claro. Entonces es un laico hablando al otro laico. Exactamente, y crecer juntos, ¿cierto? Al final la misión es compartida. Junto con los hermanos y los laicos y laicas, vamos caminando juntos a esta construcción del reino de Dios al estilo de María. Suena muy romántico. Y utópico. Y utópico. Pero al final depende de uno lo que es real o no, ¿cierto? Ya para empezar a aterrizar, ahora Diego, sí, vámonos encarnando. Sí. Diego, tú estás ya vas a iniciar una última etapa, por decir etapas, ¿no? Porque tenemos que tener es parte del camino. Exactamente. Y bueno, aquí en México tenemos varias fraternidades donde los fraternos, una vez al año o cada 2 años, renuevan sus promesas, ¿no? de vivir el carisma de su fraternidad en comunión. Y ahorita la propuesta que estamos trabajando nosotros es hacer el itinerario vocacional laical con vistas a una vinculación al carisma, una promesa. ¿Por qué un laico, un colaborador marista, un profesor, uno de intendencia, uno de deportes? ¿Por qué hacer una vinculación al carisma? ¿Por qué tú, Diego, hacer una vinculación al carisma? Pues más que, ¿por qué al carisma? ¿Por qué a esto? ¿Por qué a esto no? Yo creo que al final de cuentas somos personas, seres humanos que estamos siempre en búsqueda de sentido de vida. Y buscamos a todo cargar sentido. Entonces, bueno, primero te voy a responder como más antropológicamente. Es una búsqueda. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pues porque también soy una persona que está en continua búsqueda. En un continuo quiero darle sentido a mis experiencias. Y creo que este es un camino que también me hace cargar de sentido lo que vivo. Ahora, ¿por qué otros lo podrían hacer? Bueno, cada experiencia, no voy a responder por ellos, pero creo que podría ser también por esta razón. O sea, buscamos tener también estos símbolos, también tener estas cosas que nos hagan referirnos de una manera, vivirnos de una manera y darle un significado a nuestra vida, a nuestra existencia. No porque no hacerlo no signifique que no se le dé el sentido a la vida. Cada uno lo va buscando y encontrando su manera. Claro. Y tampoco se agota. El que haga la vinculación o no la haga, tampoco me garantiza que tenga el sentido de vida, que sea una persona comprometida. O sea, esto es algo más de lo profundo. Exactamente. Algo muy personal, ¿no? Y al final, por ejemplo, quizás es una apuesta a nivel humano de decirle, sí, me comprometo conmigo mismo. Sí. Y yo creo que como todo compromiso, yo no soy casado, pero creo que esas cosas pasan entre los casados. Al final de cuentas lo que se hace son promesas delante del altar y el matrimonio es más que la bendición es la expresión de las promesas de los cónyuges.
no quiere decir que todos los días van a estar felices, contentos, y, o sea, luego es la vida ordinaria o rutinaria también, entiendo que luego cansa. Sin embargo, eso no desdice la promesa hecha. Exactamente. Yo creo que la promesa de la vinculación, lo vuelvo a repetir, lo haga, no lo haga, lo hagamos, no lo hagamos, también es como una... va como en esta sintonía de prometo porque, como la expresión de los novios, lo hago y te lo prometo porque quiero y me sueño contigo y quiero construir algo contigo. Y soy consciente también de que a lo mejor habrá momentos donde no me sienta tan pleno, pero sigue estando la apuesta. Ok. Sí, claro, así es. Momentos de soledad, momentos de dolor, pero al final es eso, ¿no? Y no me garantiza que ya por ser una promesa ya daré testimonio toda la vida. Sí, ¿no? A veces también voy a fallar y ahí viene la parte de la reconciliación. Perdón, ¿no? Ni me garantiza que por casarme voy a ser totalmente pleno, totalmente feliz, o ya no me voy a sentir solo. Nada garantiza. Lo que lo va a garantizar en realidad, y si es que, es el cómo me voy viviendo el día al día. La promesa, pues va a pasar en un ratito. O sea, los votos, si se hacen o si no se hacen, o este ejercicio, va a durar solo 1 hora, si acaso, lo que dura la ceremonia. Pero donde se va a hacer efectiva, pues va a ser en el minuto a minuto. Exactamente. Digo, brutal. Muchas gracias y tenemos que terminar porque si no luego... Si no... aquí podemos echar 2 horas y... Sí, totalmente. Pero agradecerte mucho, Diego. Agradecerte sobre todo tu compartir, que es desde el corazón. Gracias por darte, ¿no? Muchas y que gracias. Seguramente más de algún joven o adulto que te escuche a través de este podcast le dará sentido y le dará esperanza. Muchas gracias por compartir la vida aquí en este espacio. Muchas gracias también, Rich. Gracias por la invitación, gracias también por tus palabras. Y créeme que también me voy muy, muy enriquecido. Es un momento muy bonito de tener este diálogo, de compartir ideas. También me llevo yo otras cosas. Y pues gracias por proponerlo. Gracias también a los que nos escuchan. Y pues bueno, también qué padre sería que también luego dejen sus comentarios y pues puede ser material para seguir expandiendo la reflexión. Exactamente. Ya te invitaremos para un podcast de teología. Porque también creo que vale la pena empezar a hablar sobre cosas profundas de teología, ¿no? Cristología, o ya veremos qué onda. A ver qué se nos ocurre, a ver qué inventamos. Muchas gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por comentar, para seguir creciendo juntos. Sabes que siempre estás invitado, invitada a seguir este camino, el estilo de María. Así seguir a Jesús, una forma apasionada, entregada, sencilla, pero profunda y grande. Nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y oramos unos por otros. Un gusto.